El cuidado y el apoyo en casa es fundamental para la recuperación de un ataque cerebrovascular. Por eso a continuación te presentamos unas recomendaciones generales por un equipo multidisciplinario de CES Hospital Universitario de Caldas, el cual será de gran utilidad para el paciente y su familia en este proceso de rehabilitación. Si tú eres un paciente que haya tenido un ataque cerebrovascular o eres familiar de un paciente que haya tenido un ataque cerebrovascular, recuerda la siguiente mnemotecnia. 1. Si tienes alteración en la cara, se te tuerce la cara o evidencias que tu familiar tiene la cara torcida de manera súbita, es un signo de alarma. Si tiene alteración en la visión de manera súbita, es otro signo de alarma. Si tiene una rápida disminución en la fuerza de un brazo o una extremidad inferior o en ambas, es otro signo de alarma. Recuerda que hablar raro es una condición compleja para el ataque cerebrovascular y la alteración en el equilibrio de manera súbita es otro signo de alarma que tienes que tener en cuenta. Ante esta situación, corre. Estás repitiendo o te estás enfrentando a un nuevo ataque cerebrovascular, donde hasta el 30% de los pacientes que ya sufrieron uno lo pueden repetir. Ya terminamos tu procedimiento de trombectomía y todo fue un éxito. Ahora algunas recomendaciones a tener en cuenta respecto al sitio de punción. Pudimos haber realizado el procedimiento por un acceso femoral o por la arteria radial de la muñeca. Cualquiera que sea el caso, estos accesos necesitan ciertos cuidados. Primero, tenemos que vigilar que tu acceso no vaya a ser hematomas ni lesiones pulsátiles. Debes estar muy pendiente de esto y avisar al personal asistencial en caso de presentarse. Segundo, debes tener un reposo relativo durante 24 horas si el acceso fue femoral y posteriormente reincorporarte a tus actividades diarias de forma paulatina, y en caso de que el acceso haya sido radial, debes evitar cargar cosas pesadas durante 5 a 7 días. Es muy importante también vigilar que no haya signos de sangrado y cómo está la perfusión distal tanto de la pierna o de la muñeca. Signos como palidez, frialdad, dolor intenso son signos de alarma para consultar de inmediato a urgencias. Sé que cuando ocurre un ACV, las familias y los pacientes tienen múltiples preguntas y precisamente conocer cuáles son las secuelas y qué evolución podemos esperar del ACV es algo que va a ayudar a mitigar un poco esa incertidumbre. Para iniciar, debemos recordar que en el ACV se produce una interrupción del flujo sanguíneo en una parte de nuestro cerebro, de manera que se queda sin oxígeno y sin energía y se pueden presentar diferentes manifestaciones de cómo es el curso del ACV, qué podemos esperar cuando hemos tenido una lesión de este tipo. En las primeras semanas o los primeros días, lo que hacemos en esta institución es estabilizar al paciente y buscar cuáles son las causas por las cuales se produjo la enfermedad. También se empieza un proceso de rehabilitación temprana. Después vienen esas primeras semanas donde nuestro cerebro empieza a reorganizarse y pueden aparecer pequeñas pero importantes mejorías, como empezar a mover un dedo o como poder emitir algunas palabras. Después vienen esos 3 primeros meses que son la fase crítica, porque es el momento donde nuestro cerebro tiene más capacidad de reconectar. Aquí hablamos de una capacidad que tiene el cerebro que es la plasticidad, en la cual se generan nuevas conexiones que tratan de sustituir las funciones que se han perdido, y es donde se ven los mayores avances. No obstante, tenemos pacientes que después de los 3 meses, incluso en el primer año, siguen teniendo mejoría importante de los síntomas. Aquí es muy importante tener en cuenta 2 cosas. Cada proceso es completamente independiente y la progresión es individual. Y de otro lado, tenemos que tener en cuenta que algunas de estas habilidades no van a volver a ser las mismas exactas antes de que ocurriera el ACV. Nuestro cerebro tiene la capacidad de compensar, de adaptarse y de aprender nuevas habilidades que permitan reintegrar al paciente a la vida y ganar más autonomía. Hay 2 aspectos fundamentales al momento de la salida que tienes que tener en cuenta para poder recuperarte bien. Una es efectivamente la rehabilitación y otra es tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir un ataque cerebrovascular. ¿Cuáles son estas medidas? Primera, tomarte los medicamentos muy juiciosamente. Hay 2 grupos de medicamentos fundamentales que no se pueden suspender durante el resto de la vida para evitar que te vuelva a dar un ataque cerebrovascular. Los hipolipemiantes o las estatinas, que evitan que esas moléculas de colesterol se peguen y tapen el vaso sanguíneo,
y la otra es el antiagregante o el anticoagulante, que son medicamentos que mantienen la sangre más líquida y que evita que se formen trombos y un nuevo ataque cerebrovascular. Adicional a esto, fundamental, tener las cifras de presión arterial controlada, tener tu azúcar controlada, tener hábitos de vida saludable con alimentación equilibrada, ejercicio físico por lo menos 150 minutos a la semana, evitar el tabaquismo, evitar el alcohol, ya que todos estos son factores que pueden predisponer a un nuevo ataque cerebrovascular con peores secuelas para ti. La neurorehabilitación en un paciente después de una ACV es muy importante, ya que nos permite abordar al paciente de manera integral. Iniciar con una evaluación que nos permita identificar un tratamiento personalizado y en base a las necesidades específicas del paciente, nos permite iniciar el tratamiento de manera temprana y lo más oportuna que se pueda. Es importante entonces iniciar el tratamiento de manera intrahospitalaria y continuar el seguimiento y la intervención de manera ambulatoria, buscando promover en el paciente su participación dentro de las actividades de la vida diaria, también que pueda hacer las actividades por sí mismo y disminuir al máximo la discapacidad o las secuelas de origen motor y sensitivo. Después de haber tenido un evento cerebrovascular, en tu alimentación debes tener en cuenta la consistencia de la dieta, que debe ser indicada por el fonoaudiólogo, sea dieta licuada, semiblanda, blanda o ya de consistencia normal. Debes utilizar grasas saludables como son el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de soya, el de canola. Debes evitar todo lo que es azúcar, miel, panela, dulces. Priorizar el consumo de frutas y verduras, 5 porciones al día. Realizar ejercicio mientras se pueda o por indicación médica hacerlo, y tener esas comidas balanceadas sin abusar de harinas ni grasas saturadas. Ojalá consumir alimentos que no tengan tantos sellos negros o lo más natural posible. Los problemas para comer son comunes durante o después del proceso hospitalario. Es por eso que seguir las indicaciones que te da tu terapeuta es muy importante. Debes continuar con la dieta sugerida al momento del egreso hospitalario y no involucres alimentos o consistencias de alimentos que no han sido trabajadas durante las intervenciones. De igual forma, brinda alimentos en poca cantidad y supervisa de inicio al final el proceso de la alimentación. Una vez acabes de brindar los alimentos, cepilla a tu familiar. Procura de que la cavidad oral quede totalmente limpia. Esto nos va a reducir riesgos aspirativos. También procura tener un ambiente tranquilo. Apaga el televisor, quita la música, evita ruidos fuertes o distraer a tu paciente durante el proceso de la alimentación. Es importante tener en cuenta una adecuada postura al momento de la alimentación. Procura de que tu familiar esté correctamente sentado, con la espalda recta y la cabeza un poco inclinada hacia adelante. De igual forma, si tienen problemas de comunicación, utiliza frases cortas y habla despacio. Procura hacer preguntas de sí y no. Esto hará que tu paciente no caiga en frustración. Ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones generales para el cuidado de la piel en el paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Lo más importante es que si el paciente aún necesita ayuda para movilizarse, debamos de rotarlo en su cama cada 2 horas, más aún en la noche. Lo anterior porque las lesiones se presentan por presiones prolongadas sobre las prominencias óseas, es decir, las partes del cuerpo donde están más salidos los huesitos. Ese cambio de posición se debe de hacer con ayuda, rotando el paciente y evitando friccionar o arrastrar en la cama. También se puede liberar la presión mientras que el paciente esté sentado. Quiere decir que cada un tiempo determinado, entre 30 minutos y 1 hora, deba de liberar presión. Se levanta, cuenta hasta 15 y se vuelve a sentar. La hidratación de la piel se debe de hacer idealmente con aceites vegetales. Los aceites se aplican en la mañana, al mediodía y por la noche. No es necesario hacer masaje fuerte. Se pueden esparcir suavemente. Si no les gusta utilizar aceite vegetal, pueden utilizar cualquier leche corporal que contenga aceite de almendras.
Por otro lado, si el paciente salió con un pañal y todavía están tratando de retirarlo, idealmente la piel que está en contacto con el pañal debe de tener protección con crema antipañalitis. Lo más importante es que en cada cambio de pañal limpiemos muy bien los residuos de orina o materia fecal y aplicamos una capa muy delgada de crema antipañalitis. Idealmente hay que luchar por empezar a retirar el pañal, es decir, enseñarle al paciente que puede utilizar un pato o que lo podamos trasladar al baño. Otra cosa muy importante es evaluar las áreas de riesgo. Quiere decir que van a revisar muy bien el área de los glúteos, los talones, los codos, la espalda, y donde vean un rojo que no desaparece al hacerle presión, es una alerta. En esta alerta lo que recomendamos es que empiecen a movilizar más al paciente y empiecen a dejar esas áreas flotantes, es decir, el talón en el aire, que no esté en contacto con la cama, los coditos en el aire y así sucesivamente para evitar presiones prolongadas. Y ya por último, si encuentran algo que les genere angustia porque es un daño cutáneo, les recomendamos pedir ayuda en nuestra línea de piel. Los trastornos neuropsiquiátricos post-ACV son muy frecuentes, así que tenemos que estar atentos a si hay aparición o empeoramiento de alteraciones en el estado del ánimo, donde veamos que nuestro paciente, nuestro familiar está con el ánimo constantemente triste, está sin ganas de hacer nada, si la energía está muy bajita, si la ansiedad es constante, si hay alteraciones en el comportamiento, de repente pueden aparecer cambios en la personalidad, cosas que antes no hacía, ahora sí las están haciendo, o está agresivo, o está hablando de una manera vulgar y grosera. Y por último, súper importantes, los trastornos cognitivos, en los que muy frecuentemente ACV hacen deterioro en sus funciones cognitivas, que no solamente va a ser la memoria, también esa capacidad de orientarse, de saber y de reconocer quiénes son mis familiares, dónde estoy, para dónde voy, qué tengo que hacer, funcionalidad del día a día, porque sin duda estas tres alteraciones en el ánimo, en el comportamiento y cognitivas van a alterar significativamente la funcionalidad y van a hacer que el paciente sea más dependiente. Así que si encuentras algún cambio en tu familiar con respecto a lo que venía antes, siempre recuerda consultar y avisárnoslo a los médicos. Después de sufrir un accidente cerebrovascular, desde psicología te brindamos las siguientes pautas de autocuidado. Reconoce tus emociones. Es totalmente normal y natural sentir ansiedad, tristeza y frustración. Sé autocompasivo. La recuperación lleva tiempo. Celebra tus pequeños logros. Mantén rutinas y objetivos realistas. Plantéate actividades pequeñas y alcanzables en el día. Fomenta apoyo social, ya sea con tu familia, amigos o conocidos que te puedan brindar un apoyo. Cuida de tus pensamientos, enfócate en tus avances y lo que sí puedes lograr. Busca apoyo profesional. Pedir ayuda es un acto de amor propio, no de debilidad. Cuidar de tu salud mental también es fundamental para tu recuperación. Recuerda que no estás solo.